Tema 1, Big Data. En particular, lo que vamos a ver en esta unidad, de este tema, está relacionado a dar una visión general de lo que trata la Big Data, donde ya el nombre nos está sugiriendo que hablamos de algo grande, ¿ya? Quizás lo que uno podría más asociar en esta enormidad es un gran volumen de datos que se pueden generar de distintas fuentes, lugares, momentos. Sin embargo, hay otras características que son importantes de destacar de la Big Data porque va determinando la forma de tratar el dato, en algunos casos la manera de guardarlo, también el tipo de algoritmo que se va a utilizar para poder procesar y finalmente también en función de las características de los datos, este gran volumen de datos, cómo se va a presentar, cómo se va a visualizar. Entre las variadas nubes de palabras que uno puede encontrar en la web asociados con temas de Big Data, una de las tantas es la que está presente, donde lo que quiero destacar son algunas palabras que están asociadas precisamente a lo que es el área, el concepto en sí. Una de ellas vendría a ser el tema de petabyte, tratando de marcar ahí, y estos petabytes lo que hacen es señalarnos de que cuando hablamos de Big Data, por supuesto, estamos trabajando con cantidades muy grandes de datos, hablar de gigas, de algunos terabytes, incluso más podría sonar a un small data que un, a un Big Data en particular, ¿ya? Pues, por otro, bueno, asociado un poco con eso también, tenemos lo que es, por ejemplo, el grandes almacenamiento. De hecho, vale la pena mencionar de que acá en ningún caso estamos hablando de tecnología tradicional. De alguna forma estamos fuertemente asociados con base de datos, probablemente base de datos no SQL, tomando en cuenta la variedad de formatos o lo que yo necesito utilizar de un conjunto de datos en particular. Otra palabra que también quiero destacar, que tiene sentido fuerte, es el tema de las tecnologías. Es indudable que si tenemos una cantidad importantísima de datos, no da pie, no da posibilidad alguna de poder trabajarlos de manera manual. Hay muchos procesos que tenemos que eh, automatizar y para eso la tecnología se hace fundamental. Por otra parte, también está esta necesidad de considerar de que existen diferentes realidades de los datos y por lo tanto también vamos a tener que utilizar distintas tecnologías, algunas para integrar datos de distintas fuentes, otras para poder mejorar la calidad de los datos, en otros casos es para poder establecer un canal de comunicación, en otros momentos para poder establecer un proyecto que es la visualización o la reportería es fundamental. Y en otros casos también cuando nosotros necesitamos hacer todo el tema de gobernanza, de administración del dato maestro, elementos que conforman el contexto, por un lado de datos y particularmente Big Data, donde lo que se persigue es poder tener un control del dato desde el momento que se captura hasta el momento en que se le entrega un resultado que debiese aportarle de valor a una organización. Bien, Big Data. ¿Qué es lo que ocurre en un minuto en Internet? Bueno, aquí hay una aproximación 2020, este año, donde se indica, a mí lo que me interesa acá es rescatar los volúmenes de datos. No estamos hablando de miles, sino que en algunos son varios millones en varios casos. Por ejemplo, cuando se está considerando la cantidad de mensajes que se envían por Messenger o WhatsApp, se estima que aproximadamente lo que se está haciendo es enviar unas 59 millones de mensajes por minuto, ¿ya? Lo cual no es una cantidad para nada despreciable, eh, nada despreciable. Otra cantidad que también nos podría interesar, es el número de correos, de mensajes que enviamos por correo electrónico, donde acá también se ve que el valor es bastante importante, 190 millones como aproximación de los mensajes que son enviados por correo durante un minuto. Eh, otro, otro valor también interesante que se podría destacar en el caso de YouTube,
que aproximadamente son 4.7 millones de videos que son vistos durante un minuto. Y quizás otro valor que podríamos entrar a considerar, tomando en cuenta que todos hablan en términos de millones y varios miles, es cuántos ingresos tenemos por minuto en Facebook. Aquí se dice aproximadamente 1.3. Bueno, todo esto con la consideración de que está corriendo de manera simultánea y por lo tanto la cantidad de datos que van a estar siendo producidos es alta. Y por otra parte también destacar que el formato de estos datos es distinto. Lo que yo voy a escribir en Facebook va a tener una formalidad, una estructura, un protocolo distinto al texto que va a estar incluido, por ejemplo, en un correo electrónico, que dentro de una organización va a necesitar una comunicación entre distintos niveles organizacionales. En cambio, el Facebook tiene un componente que es más bien informal, por lo tanto pueden aparecer, por ejemplo, emojis, que en el caso de un correo dentro de un cargo es probable que no aparezca con mucha frecuencia, ¿ya? Los mensajes que mandamos en WhatsApp pueden tener los dos contextos y son mensajes obvio mucho más pequeños de lo que podría contener un correo electrónico, ¿ya? Entonces, una cosa son las cantidades, otra cosa son los formatos. Bien, hay un ciclo virtuoso de la Big Data donde lo que nosotros podemos entrar a determinar, la verdad que se puede entrar por distintas partes. Yo lo voy a hacer por el lado de los usuarios. A medida que hemos avanzando los años, cada vez somos más los usuarios que interactuamos más dentro de una aplicación y con más aplicaciones dentro de lo que es el ambiente web. Y en particular eso hace que seamos capaces de generar en conjunto una cantidad mayor de datos. Bueno, si tengo más datos, ¿por qué no utilizarlos? ¿Por qué no analizarlos? Y eso nos lleva a utilizar algoritmos. Pero en la medida que vayamos incorporando más datos, con una variedad, con una estructuración, un formato diferentes o con una oportunidad distinta, debiésemos estar en condiciones de ocupar no solamente algoritmos, sino que los mejores algoritmos. Y al hacer esto, lo que se puede entrar a tomar en cuenta es que se crea una mejor experiencia de usuario. ¿En qué sentido? De que con mejores algoritmos en general podemos entregar un mejor resultado a una organización, ¿verdad? O podemos entrar a determinar una mejor manera de interactuar o de conocer o de ofrecer, por ejemplo, en el caso de un futuro comprador, un producto que le entregue también un significado, un aporte. Por lo tanto, la experiencia de este usuario, sea el rol que tenga, formal, informal, dentro o fuera de organización, personal, profesional, debiese ser de una mejor experiencia en sí. Y eso nos va a llevar a que si este usuario se da cuenta de que vale la pena, le entregan un valor, hay un mayor beneficio de utilizar la web, va a tentar a otros y vamos a entrar en este círculo entonces donde constantemente vamos a ir viendo de que el conjunto de datos va a ir aumentando. Tiempo real. Y ese tiempo real es que los datos no tienen que esperar a que llegue un grupo para ser trabajados, sino que pueden ser interpretados, previamente recolectados de manera individual y tratados entonces en el momento en que se originan. ¿Ya? Asociado ahora con el tema de la velocidad, voy a incorporar lo que es el volumen. ¿Ya? Antes uno hablaba, muchos años atrás, de base de datos a nivel del mega, gigabyte. ¿Ya? Sin embargo, un buen tiempo a la fecha, considerar terabyte como una medida para comprar, por ejemplo, si alguien ha ido a comprar un disco externo, ya hace un buen tiempo para uso personal, el terabyte vendría a ser una medida mínima como para indicar cuál es el tamaño que yo necesito para necesidades profesionales. Y de ahí han ido apareciendo otras medidas donde podría destacar los petabytes o los zettabytes, que son como medidas en las cuales no olvidar de que estamos siempre multiplicando por 1024, como la medida anterior. Así que en este contexto el volumen de datos se ha ido multiplicando por varios miles en el tiempo y con esta frase tradicional, que de repente tiene algunos matices, donde se indica que cada 18 meses, a veces un poquito más, un poco menos, pero en general se dice que cada 18 meses el volumen de información
a nivel planeta se duplica, ¿no? Lo cual indica que el volumen que se va haciendo es muy grande. Y lo último sería entrar a destacar la variedad. Nosotros partimos considerando archivos y particularmente estoy diciendo archivos, nosotros en el sentido como científicos de la computación o informáticos, con las bases que son los sistemas administradores de base de datos relacional, ¿ya? Datos estructurados, cada registro tiene, todavía se siguen usando, tiene un formato conocido, tiene un formato estándar y ese formato me permite trabajar los datos de una manera bastante clara, eh, matices que son menores, la verdad que no tiene, podría ser cuando el dato es algunas veces nulo o cuando estoy trabajando con un dato que eventualmente es de largo variable, pero en general son bastante estructurados. Y de ahí empieza una secuencia de pasar a datos no estructurados, quizás yo diría semi-estructurados, en los cuales se conoce una parte de los datos tiene una estructura fija y otra parte es variable, y en esa variabilidad hablamos, por ejemplo, de colecciones o de ocurrencias que en algunos casos están y no entre los registros mismos. Con el tiempo fueron apareciendo otros tipos de datos, formatos XML, por ejemplo, para intercambio de información electrónica, videos, texto, fotos, ¿ya? Imágenes, ¿ya? Que no eran datos básicos en lo que sería una base de datos tradicional. Bueno, entonces tenemos la velocidad, grandes velocidades, grandes volúmenes de datos, velocidad en tiempo real muchas veces, y la variedad que nos hemos ido acercando a una multiplicidad de formatos, video, imágenes, texto, y además con datos semiestructurados. La figura de la derecha dice casi lo mismo, pero agrega elementos como, por ejemplo, que la tabla vendría a ser nuestro componente en base a datos relacional y que después se pasa a bases de datos, ¿ya? La figura de la izquierda hablaba inmediatamente de bases de datos relacionales, ¿ya? Y después incorpora en el último nivel elementos como redes sociales o todo lo que es los datos del aparataje móvil que nos acompaña día a día. Bien, bueno, aquí hay alguna idea de volumen. Habla solamente como especificar, por ejemplo, a nivel de por el año 20, este año. Esta es una estimación de un par de años atrás. Alrededor de 40 zettabytes serán creados, una cantidad muy, muy grande. La cantidad de personas que va a tener celulares en el mundo, ya una cantidad también bastante alta. La velocidad, también aquí pueden encontrar algunos elementos asociados en particular con lo que son la cantidad de conexiones o la cantidad de información que se establece, por ejemplo, cuando hablamos de temas de mercado de ventas, ¿ya? Y en la variedad en particular, aquí se está considerando eh, el tema de los formatos. Entonces se soluciona Facebook como una red social en particular, la cantidad de horas de video, la cantidad de millones de Twitter que se está haciendo en cantidades, en este caso habla de mensuales, ¿ya? Variedad, eso es lo importante. Bueno, la Big Data nos permite trabajar con nuevos tipos de datos. Eso se guarda relación con, por ejemplo, lo que aparece en la primera de estas cajitas, los medios sociales y la web. Por ejemplo, quiero destacar, aparte del tema de Facebook, todo el trabajo asociado con Stream, con los clickstream. Cuando uno pincha un botón y va a un lado, se mueve a través de un sitio, y ese movimiento, esa ruta, de todas maneras que debiese ser analizada para determinar si es una ruta común, frecuente, infrecuente, entre algunos, entre muchos, entre quienes, características de las personas que pueden seguir esa secuencia. En la segunda grupo, ¿ya? Se habla de lo que son los matching to matching. Marco el primero, ahora marco el segundo entonces. Y aquí es importante el tema de lo que son los sensores, por ejemplo, o las señales GPS. Cuando nosotros activamos nuestros celulares, el tema de ubicación, esto nos lleva a la entrega de datos que podría juntarse con otros y así entrar a determinar patrones. Un poco lo que se hablaba meses atrás con respecto a identificar cuántos celulares se encontraban en una determinada zona en tiempos de COVID, cuando se hacía más compleja la situación. Y a través de las señales entrar a determinar si se encontraba una determinada aglomeración en un espacio
territorial X y en base a eso en tomar algunas medidas. Entonces las señales GPS podrían ayudar, por ejemplo, a que esta concentración de personas disminuya en función de un tema más bien sanitario. Hay otras transacciones que se generan producto del dominio en el cual están trabajando, por ejemplo, a nivel de telecomunicaciones. El número de registros que se obtiene es muy grande. Nosotros estamos todo el día llamando, recibiendo llamadas. Por lo tanto, es una cantidad importante que podríamos entrar a considerar. Y estas llamadas tienen un contexto de datos diferente, por ejemplo, a lo que es el posteo en Facebook o en el caso particular de la ubicación de GPS. Son distintos tipos de datos. A mano derecha voy a hacer referencia a lo que sería el tema biométrico. El reconocimiento facial también me entrega datos importantes de personas que están moviéndose, entrando, saliendo en determinados recintos, con un formato que también podría ser diferente, por ejemplo, al registro de una llamada de una empresa de telecomunicaciones. Y por otro lado, los datos que vamos generando nosotros, específicamente cuando hacemos, por ejemplo, transmisión de mensajes, envío de mensajes vía correo electrónico, o también cuando hay temas asociados con los call centers, el registro que queda cuando esta llamada probablemente será grabada, eso también nos genera datos a considerar. Bueno, aquí solamente mostrar que en el caso particular de una comunicación tipo Facebook, tipo Twitter, dependiendo, la forma de trabajo no es necesariamente formal y no es un correo, por la dimensión, por el tipo de palabras, por el protocolo que hay. Entonces, pero igual es una fuente de información por el volumen que podemos entrar a determinar. Ahí yo puedo identificar temas como sentimientos, ideas, aceptación o rechazo con respecto a una determinada propuesta o producto. Con este ejemplo es el mismo dato representado de dos formas distintas, utilizando el lenguaje XML a mano izquierda y JSON a mano derecha. Reflejo lo que sería un formato, lo vamos a ver más adelante, un formato para base de datos documentales o para trabajar de manera más general con datos semiestructurados. Esta idea de semiestructuración quiere decir que aquí, por ejemplo, estoy guardando los datos de un conjunto de empleados y a lo mejor podría indicar para cada una de las secciones de una empresa cuáles son los empleados y como estos van a cambiar en cantidad, van a haber secciones más grandes o áreas más grandes, otras más pequeñas, el número es variable. De hecho, si se crea una nueva área y todavía no se tiene contratada a todas las personas, podríamos incluso tener el aumento de esa área con 0 empleados asociados. Y en ese contexto, rompemos un poco el paradigma de lo que sería un sistema estructurado, donde se tiene claro quiénes son, cuántos están y de alguna manera el espacio reservado para esos posibles colaboradores, trabajadores. En el caso de acá, ese espacio no se tiene que reservar, sino que se va creando en la medida que se necesite y por lo tanto hay una semiestructuración. Sé cuántos van a haber, pero no necesariamente vamos a saber con claridad cuántos van a estar. Y además, la posibilidad también de que no guarden todo el mismo dato. Ahí está súper ordenadito. Todos los empleados tienen nombre y edad. Nombre y edad. Pero podrían tener algunos de ellos un dato que otros no y jugar un poco con esa estructuración variable. Bueno, también siempre en esta idea de considerar los datos estructurados, semiestructurados, con distintos formatos, también uno podría hacer una división tomando en cuenta que hay datos que son offline. ¿Ya? Estos datos offline son datos que, por ejemplo, yo como cliente voy a proveer como mis datos personales. Y hay otros que son más bien online, que van surgiendo del contexto de la interacción que yo tenga con la organización. Entonces, cuando yo entro al sitio web, hago clic y me voy moviendo, envío datos online, de rendimiento en otros casos, ¿verdad? Les llaman así, asociados a mi relación con la empresa, mientras que a mano izquierda tiene que ver, independiente que yo me relacione o no, hay datos que son como más fijos, y esos serían los que en este caso se denominan como datos offline. En esta figura se muestra una especie de taxonomía de los datos tomando en cuenta por el eje vertical cuáles serían las fuentes de datos que están presentes, pueden ser externas, por ejemplo, o internas. ¿Ya?
Veamos las causales internas. Aquí yo podría entrar a determinar que tengo, por ejemplo, lo que son los registros de recursos humanos, son datos internos dentro de una organización. También tengo los datos del inventario, productos que están guardados, el stock, son datos internos dentro de una organización. Y voy a agregar al tiro el componente de este eje horizontal que les denomina datos estructurados, ¿ya? Por el hecho de que los datos de registros humanos e inventario tienen una estructura conocida, muchas veces fija. Ahora, dentro del mismo contexto estructurado, pero como fuente externa, vendría a ser, por ejemplo, en el caso de un cliente, cuál sería el historial de crédito. ¿Ya? También podrían ser, aquí datos como más cívicos, los datos del censo. ¿Ya? No necesariamente una organización va a tener los datos de censo de una persona, pero podría comprarlos en general, anónimos, para poder hacer algún estudio. Entonces no son datos que genera internamente, pero sí datos que podría adquirir de manera externa para un trabajo de investigación, de estudio interno. ¿Ya? Y después están los datos que aquí de frente le llaman desestructurados. Muchas veces lo van a encontrar como no estructurado o en este camino, transición de lo estructurado a lo no, lo que son los semiestructurados. Entonces, como datos internos no estructurados, estarían, por ejemplo, los documentos de texto, todos estos memos, minutas de trabajo, en algunos casos lo que podrían ser los acuerdos tras una reunión, son fuentes internas que uno podría entrar a analizar, pero que no tienen una estructura fija por el hecho que tiene que ver más bien con lo que se trate en esa reunión o en un texto en particular. Si se trata de una licitación, por ejemplo, una postulación de licitación o datos asociados a memos de comunicación interno, tienen por qué tener la misma estructura y eso hace entonces que se pierda esta posibilidad de un formato conocido o estándar. Lo mismo los foros. ¿Ve? Si uno establece un determinado foro, ese foro es bastante libre, así que también no tenemos una forma conocida de poder manejar ese dato. Bueno, y a nivel externo, todo lo que tenga que ver con Twitter, Facebook, ¿ya? Eh, son datos, no tienen ninguna estructura, Pinterest, Instagram, ¿ya? O sea, en el fondo todo lo que tenga que ver con redes sociales fundamentalmente, ¿ya? Blog, el mismo caso de Google, donde de alguna forma, probablemente de ahí es donde se pueda sacar la mayor cantidad de información importante a los consumidores porque muestra su esencia, no siguen un protocolo fijo, sino que de alguna forma el sentimiento, la voluntad, la aceptación fluyen de manera más natural. Bueno, a partir de las tres anteriores, las tres B anteriores, con el tiempo fueron surgiendo algunas más. En particular, aquí está la veracidad. Si los datos son veloces en llegar, grandes volúmenes y además eh, tienen una variedad importante en su formato, si no son veraces, si no son en el fondo datos que yo pueda pensar que vienen con un nivel de confiabilidad importante o con una calidad importante, o quizás al menos razonable, pensando que a futuro la pueda mejorar, la verdad que no tiene mucho sentido todo este tema. ¿Ya? Entonces la veracidad se transforma en una B muy, muy importante. Como también, yo diría que otra no menor, que sería el tema del valor. ¿Ya? Si el dato llega en grandes volúmenes, grandes velocidades, en gran variedad, ok, y son veraces, yo puedo decir, ok, parece que vale la pena trabajar con ellos. Pero si no me aportan algún valor, no le añaden valor a un proceso, a la organización, el dato que llega finalmente no tiene mucho sentido. Y ya para cerrar, hacer una comparación entre lo que es la small data y la big data. ¿No? En un principio uno podría pensar que estamos hablando solo de diferencias a nivel eh, de volúmenes de datos. ¿no? De hecho, acá en esta parte se nombran que los volúmenes en el caso de Big Data son mucho más grandes que los de la Small Data. ¿no? Pero también tenemos que ver con el dato que se va generando. ¿no? En el caso de Small Data pueden ser volúmenes muy grandes, pero fundamentalmente estamos hablando de un dato que son transaccionales en muchos casos, transacciones a la web, todo lo que son el tema del CRM, perdón, mientras que en el caso de la Big Data ya incorpora estos elementos de redes sociales, videos, imágenes, dispositivos. ¿no? Eh, también está el tema, cómo lo podríamos, el valor. ¿no? En la Small Data, el valor lo obtiene a través de utilizar la inteligencia de negocio, una analítica que muchas veces es descriptiva,
y la reportería, mientras que en el caso de la Small Data se utilizan más bien técnicas predictivas, donde yo puedo entrar entonces a vaticinar o de alguna manera estimar lo que probablemente viene a futuro. Y ahí les dejo esta otra comparación, donde se va hablando a nivel de análisis de fuentes, de información, tamaño y uso, pero de alguna forma resume lo de la izquierda, cuál sería esta diferencia entre la Big Data y la Small Data. Esta introducción del módulo va a apuntar más a la Big Data, pero de alguna forma tópicos asociados al Small, particularmente lo que es inteligencia de negocio y reportería, igual lo vamos a tocar para tratar de establecer una diferencia o como de alguna forma, habiendo madurado lo que es el aspecto de inteligencia de negocio, me deja en condiciones de pasar a un tema de data science, con la consideración que hay autores donde la data science engloba, más que es un tema posterior, engloba a la inteligencia de negocio, a la BI.